Antonio Banderas, un hombre que conquistó a Hollywood con su sonrisa y su carisma, se emocionó hasta las lágrimas delante del Papa León XIV y confesó en voz alta que estaba ahí parado confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Y más importante, ¿qué hace un actor internacional, símbolo del glamour, hablando de Jesucristo como el gran protagonista de la película de la vida? Sí, Jesucristo es el verdadero protagonista y la única película que realmente importa es la que nosotros hacemos con nuestra propia vida. Por eso quiero compartir un discurso que no solamente fue un discurso bonito, fue algo mucho más. La prueba viva de que la fe y la cultura no son enemigas, sino que nuestra civilización son las aliadas eternas. Y por eso, en este discurso que me pareció auténtico, me pareció muy potente, ahí quedó claro que Antonio Banderas no hablaba como actor, sino como un testigo de algo mucho más grande. Quiero compartir un discurso que no solamente fue un discurso bonito, fue algo mucho más. La prueba viva de que la fe y la cultura no son enemigas, sino que nuestra civilización son las aliadas eternas. Y por eso, en este discurso que me pareció auténtico, me pareció muy potente, ahí quedó claro que Antonio Banderas no hablaba como actor, sino como un testigo de algo mucho más grande. Porque si alguien de Hollywood ha caído rendido ante el hechizo de Dios, quizá nosotros también deberíamos prestar atención a estas palabras. Y por eso me gustaría ver con todos ustedes y reaccionar a este tremendo discurso que dio ante el Papa León XIV en Madrid este domingo. Santo Padre, autoridades, queridas amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia católica y el arte no ha sido solo fructífera, ha sido determinante. No tememos equivocarnos al decir que la Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad. En el corazón... Esto es interesante, ¿no es cierto? El arte tal como lo conocemos, la música, la pintura, no se entiende sin el cristianismo, como tampoco se entiende sin la Iglesia, ¿no? Y es interesante cómo el arte es un lenguaje común e histórico entre la Iglesia y la cultura, ¿no? Y cómo el arte, las imágenes, rompen barreras que a veces complican la comunicación, como puede ser el lenguaje. Por ejemplo, yo a ustedes les puedo hablar en un idioma, ustedes hablan otros idiomas, pero con muchas otras personas no nos vamos a poder comunicar. El arte o la imagen tiene un lenguaje que es común a todas las personas, ¿no? Y por eso esa relación entre la Iglesia y el arte no ha sido simplemente, como dice Antonio Banderas, una cuestión fructífera que dio muchos frutos, sino que ha sido determinante, ¿no? La Iglesia ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad y tiene toda la razón del mundo. Sin la Iglesia, el arte no sería lo que es. En el corazón de ese impulso creativo está quien atraviesa los siglos, los estilos y las culturas, y que con total seguridad ha sido la figura más representada en la historia del arte. Se trata de Jesucristo, el gran protagonista de la película de la vida. Fuerte eso, ¿no? Jesucristo es el gran protagonista de la película de la vida. Que alguien de Hollywood te diga que la película, en realidad la película que merece la pena ver y vivir es la nuestra, y que ese gran protagonista de la película de la vida tiene que ser Jesucristo. Interesantísimo. En todas las artes
Cristo como un icono de paz, de amor, de sacrificio, rodeado de un misterio inagotable. Yo podría reducir mi intervención simplemente a enumerar los grandes artistas que con sus trabajos han engrandecido el mensaje proveniente de la palabra de Jesús. También podría limitarme a dar una serie de datos que ilustren el camino recorrido entre iglesia, artistas, intelectuales, filósofos. Pero hoy, Santo Padre, siento una cierta obligación a ofrecer una pequeña reflexión en voz alta sobre mi propia experiencia. ¿Qué nos va a decir? Y para ello he de retroceder en el tiempo a las celebraciones de la Semana Santa en mi querida Málaga, allá por los años 60 del siglo pasado. Esas manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte y fe, de cultura y devoción. Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan solo 4 o 5 años de edad. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, Easy Say It te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. He de retroceder en el tiempo a las celebraciones de la Semana Santa en mi querida Málaga, allá por los años 60 del siglo pasado. Esas manifestaciones populares que toman las calles desarrollando un ritual majestuoso de arte y fe, de cultura y devoción. Y fue ahí, Santo Padre, en ese marco de arte popular anónimo, cuando con tan solo 4 o 5 años de edad, nació en mí una pregunta que solo contenía una palabra: Dios. Poco a poco fui encontrando respuestas, algunas tan simples como la que reconocí en los ojos de mi madre, mientras ésta le clavaba su mirada y su corazón devoto a la Virgen de la Esperanza que pasaba en su trono frente a nosotros en aquellos lejanos años, o a través de la voz que rompía el aire claro de primavera de los cantaores y cantaoras de saetas, o entre la gente humilde y buena de mi ciudad que cada año salían y salen a la calle con su barrio a cuestas, portando sus imágenes que les ayudan a buscarse a sí mismos mientras buscan a Dios. Y lo hacen dejando tras ellos el yo para agarrarse al nosotros. Y del nosotros pasan al ellos, y del ellos al todos, y del todos al mundo, y del mundo al universo, y del universo a Dios, para después volver a tomar tierra, intuyendo que Dios puede estar en cada partícula, en cada molécula de cada gota de agua, de cada mar, de cada pétalo de rosa, de cada pálpito, de cada suspiro. Pero el arte no es solo belleza. El arte es pregunta, es reflexión, es contraste, es revolución, es tensión entre lo que sabemos y lo que intuimos. El arte ha sido y debe
seguir siendo el espejo que refleja vidas que pasan de largo ante el prójimo herido. Es también la denuncia de credos vacíos que olvidaron el amor. Es la voz de alerta para sociedades que se acostumbraron a la injusticia. El arte debe ser una alternativa a la violencia, todas las violencias. Así como lo hizo el propio Cristo, el artista debe actuar con valentía y no abandonar el ser instancia crítica a la sociedad, al propio arte y a la propia religión. Santo Padre, hemos de compartir una obligación. Estamos obligados a mirar y a ver y a tratar de entender las complejidades del alma humana. Todos los seres humanos nos enfrentamos a los grandes interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida y el dolor? ¿Qué significa amar de verdad al prójimo como a uno mismo? ¿Qué hay más allá? Santo Padre, en un mundo que corre, que se fragmenta, que a veces se simplifica en exceso, el arte nos ayuda a recuperar la profundidad, y el alma que está tratando de ser robada por inteligencias artificiales que deben estar al servicio del ser humano y no al revés. Un alma que nos susurra que hay algo más. El constante susurro de la esperanza de ese algo más. Necesitamos seguir creando y compartiendo, seguir preguntando, seguir buscando belleza, sí, pero también verdad, porque allí donde nos atrevemos a preguntar en profundidad siempre comienza un camino que nos puede conducir hacia lo espiritual, y esto no es más que la fraternidad que late en el corazón de todo ser humano, así como en el misterioso corazón de Dios. Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo, decía San Agustín. Impresionante, ¿no? Esto es una frase de San Agustín muy famosa. Pero fíjense la sonrisa del Papa, cómo lo ha sorprendido. A mí me ha sorprendido totalmente que alguien de Hollywood venga y diga esto, ¿no es cierto? Que relate su proceso de conversión y de búsqueda de Dios, que lo hizo retroceder hasta su infancia. Miren, toda una vida en la farándula, en Hollywood, y que ese vacío existencial que seguramente él ha experimentado en su propia vida, que si personas comunes, normales y corrientes lo experimentan, imagínense una persona que está en Hollywood, con todas las gran mentiras, ¿no es cierto?, de ese mundo, y que ese vacío lo haya hecho acordarse de las ceremonias de Semana Santa, de ese pueblo común, de la gente sencilla que buscaba a Dios, ¿no? Interesante la frase de San Agustín, esa frase, ¿no? La gente dice que los tiempos, es un sermón famoso, ¿no? La gente dice que los tiempos son malos y sean mejores, y así los tiempos serán mejores porque ustedes, ¿no? Porque nosotros somos el tiempo. Nosotros somos el tiempo. Santo Padre, yo estoy aquí por Godspell. Gospel es una pieza de teatro musical creada, compuesta e interpretada en su país de origen. Usted sabe muy bien que Gospel significa el hechizo de Dios. Yo hoy estoy aquí, Santo Padre, confesando haber sido víctima del hechizo de Dios. Muchas gracias. Muy emocionado, obviamente, ahí a Antonio Banderas en varios momentos, y el Papa también muy sorprendido realmente, pero con, me parece a mí, un mensaje central muy fuerte realmente, ¿no? Varias cosas que podemos rescatar de aquí, de este encuentro. Primero, que obviamente que la fe y la cultura no son opuestas.
Es una cuestión de nuestra propia civilización, que la fe y la cultura son aliadas históricas y necesarias. Por eso, para mí, personalmente, una batalla cultural sin la fe cristiana como motor y como objetivo fundamental y como fin y como causa de toda la batalla cultural no tiene sentido. Es una batalla meramente política, pero eso es activismo político, eso no se distingue absolutamente nada con cualquier otra fricción política que haya habido en la historia de la humanidad. No, nuestra batalla cultural tiene que ser una batalla por la fe, porque la fe y la cultura no son opuestas, son aliadas. Me atrevería a decir que la fe y la cultura en la civilización cristiana son simplemente dos caras de una misma moneda. Y por eso el arte que surge dentro de esa cultura, dentro de nuestra civilización, no es un mero entretenimiento, no es un adorno. El arte verdadero dentro de nuestra civilización debe ser búsqueda, debe ser denuncia, como decía también Antonio Bandera, debe ser un puente hacia otros, pero principalmente debe ser algo que nos lleve a trascender, a trascender. Y es interesante cómo este discurso integra varias cuestiones que son parte de la civilización. La tradición popular española, la Semana Santa, es parte de nuestra civilización, aunque mucha gente lo rechace, mucha gente lo niegue. Lo lamento mucho, es parte de la civilización cristiana y debemos estar orgullosos de esos. Y si alguna persona lo critica y lo ataca a las ceremonias de Semana Santa, lo lamento mucho, pero está jugando para el demonio, ¿no? Porque es parte de nuestro patrimonio católico universal, de nuestra civilización occidental. Eso es la civilización occidental. Eso es la civilización occidental. Entonces es interesante que es un discurso que no cayó en ningún moralismo, que fue, me parece a mí, una intervención memorable, que obviamente tiene mucho de humanidad, mucho de búsqueda, pero también me sorprendió que alguien de Hollywood reafirme el papel del arte como una vía de encuentro con Dios, una vía de encuentro entre lo divino y lo humano. Yo creo que es uno de los discursos más potentes, tal vez el más potente que he escuchado de alguien de Hollywood, especialmente por la autenticidad, por esa valentía, especialmente de afirmar públicamente que Jesucristo es el gran protagonista y que la única película que realmente vale la pena es la de la vida. Esa es la verdadera película y el protagonista es Cristo. Así que me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones. ¿Los sorprendió? A mí me ha sorprendido totalmente el Papa, obviamente, por esa sonrisa y la manera como lo miraba, se dio cuenta que lo sorprendió totalmente, jamás se lo esperaba. Así que esto es algo realmente muy bueno, muy positivo, porque ciertamente que también demuestra que a pesar de que vivamos en tiempos malos, hay gente que sigue buscando a Dios y Dios sigue también hechizando almas.